Hola chicos, Hola, profe. Hola, profe. Hola, Hola, profe. ¿qué ¿cómo tal? andan? Hola, profe. Buenas tardes. Todo bien, profe. Ah, bueno. Bueno, la idea de hoy es tener una clase de metodología cortita y después ya arrancar con el parcialito que habíamos hablado la otra vez. Un montón de gente me estuvo haciendo preguntas, así que está bueno. Veo que estuvieron al menos hojeando un poco para, para el parcialito, así que bueno, nada, me sentí bien que se hayan preparado un poquito. Hola. Hola, bueno, si quieren arrancamos. Este es un seminario corto de metodología y vamos a ver comprensión de texto. Para esta unidad de metodología no hay, que es básicamente lo que vamos a ver en el seminario, es súper cortito y no hay actividad de nada, así que tienen para la semana que viene tiempo para el prospecto, muchos ya me estuvieron mandando, así que bueno, estamos con eso nada más por ahora. Bueno, comprensión de texto, básicamente nos vamos a basar en los conectores lógicos, ¿sí? Así que primero los vamos a definir y después vamos a ver los distintos tipos de conectores lógicos que son básicamente divididos según la función que cumplen cada uno. Bueno, entonces, ¿qué son los conectores lógicos? Son palabras o expresiones que van a marcar la relación entre las distintas ideas, ¿sí? Entonces, como van a marcar la relación, también hay que utilizarlos de manera cuidadosa porque puede cambiar el sentido que yo le quiero dar a una oración o a un texto que estoy construyendo. Bien, entonces, ¿qué características tienen los conectores lógicos? Bueno, se suelen situar al principio de la oración que va a utilizar este conector lógico para unir ideas y van a servir para indicar diferentes tipos de relaciones entre las ideas, antes y después, ¿sí? Justamente son conectores, ¿sí? Conectan ideas, relacionan distintas ideas o distintos textos que pueden estar dentro de un párrafo. Entonces, ¿para qué nos van a servir? Es básicamente los distintos tipos que voy a tener según para el objetivo para el cual yo lo esté utilizando, va a ser la función que cumpla. Entonces puedo enlazar ideas que sean similares, ¿sí? O añadir una idea nueva. Y para eso tenemos todos estos conectores que les puse acá. Como por ejemplo, bueno, también, otra vez, de igual importancia, igualmente, y también es un conector lógico. Además, por otra parte, asimismo, de la misma forma y al lado de. ¿Sí? Entonces, la idea de estos conectores es que voy a enlazar ideas que son similares o voy a añadir una nueva idea. ¿Sí? También es una que utilizamos muy frecuentemente para añadir, por ejemplo, información a lo que hayamos dicho previamente. Otro tipo, ¿sí?, de conector lógico es aquellos que limitan o contradicen una idea. Es decir, tengo una idea, una oración inicial, utilizo este conector lógico y que va a lo que sigue después de ese conector lógico va a contradecir lo que yo dije al principio. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, pero es un conector lógico. El conector lógico pero tiene adelante y detrás dos oraciones que se deberían contradecir, en el caso que esté bien utilizado, entre sí.
¿sí? Es decir, voy a hacer una afirmación al principio y voy a hacer una limitación de la afirmación que hice previo al conector lógico. Otros conectores que están incluidos en este tipo, que no espero, es por ejemplo, aunque, recíprocamente, al contrario, ¿sí? Eso también, de otra manera, si no, bueno, a pesar de, no obstante, a la inversa, esos son otros que yo nombro más que nada los que más utilizamos. Bien, después tenemos el tercer tipo, donde me va a ubicar un tiempo o un lugar. Es decir, voy a tener una primera parte, después voy a tener mi conector lógico y después voy a tener una segunda afirmación que me va a permitir ubicarme en un tiempo o en un lugar. Por ejemplo, después. Después es un conector lógico que está incluido en este tipo que me va a indicar, ¿sí? Más que nada tiempo, después de, ¿sí? O al principio, eso también, ahora, por último, ¿sí? Son todos conectores lógicos que cuando yo estoy leyendo un texto me van a indicar el tiempo y me van a ubicar en tiempo y lugar. Bien. Este tipo de conector lógico, ¿sí? Va a señalar las relaciones de causa y efecto. Es decir, voy a tener nuevamente una primera parte de la oración, después va a seguir el conector lógico y después va a seguir una segunda parte de la oración. Y el conector lógico lo que va a hacer es dar una causa, un efecto, conectando estas dos oraciones entre sí. Por ejemplo, por lo tanto, ¿sí? Es decir, se hizo una opción, por lo tanto, otra oración, ¿sí? Entonces ese conector lógico, por lo tanto, me está dando una causa o un efecto, en este caso, un efecto de la primera afirmación que yo hice, ¿sí? Entonces, básicamente los conectores lógicos dan sentido a los textos. Es decir, me permiten a mí narrar, por ejemplo, una respuesta, por decirte en un examen, por decirte en una monografía. Es para eso que yo les estoy dando a conocer qué conectores lógicos hay y qué sentido tiene usarlos. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que tengamos, o sea, un conector lógico va a darnos distinto sentido a los textos. Bien, estos tipos de conectores lógicos van a indicar un ejemplo, un resumen o una conclusión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es un conector lógico que está incluido en esta clasificación. O, en resumen, ¿sí? En conclusión, en general, son todos conectores lógicos que me concluyen o que van a introducir una conclusión de lo que yo ya venía hablando, ¿sí? Esto lo vimos un poco cuando vimos, creo que, texto, ¿sí? Lo habíamos visto un poco, habíamos dicho, habíamos visto los distintos tipos de texto y habíamos hablado de que determinados textos con determinadas características podían incluir una conclusión. Bueno, en esa parte del texto vamos a tener estos tipos de conectores lógicos. Bien, después tenemos los que marcan similitud o contraste, ¿sí? Como por ejemplo, de la misma manera, al contrario, en cambio o de igual forma, ¿sí? Entonces me van a marcar una oración inicial y una oración final que tienen una similitud o que tienen un contraste, ¿sí? Ese es el objetivo de estos conectores lógicos que les presento acá. Bueno, básicamente es esta la clase de metodología que la hice súper mega archi resumida porque quiero que tengamos más tiempo para lo otro. Primero les quiero preguntar si tienen alguna duda o quieren comentar algo sobre lo que quieran, ya sea de esta clase o de clases anteriores de metodología. No, yo no. Yo tampoco. Profe, No, profe. Sí, Yo quisiera muchas gracias. si me envías la actividad.
En realidad porque la vez que la diste yo capaz que no llegué a leerla mucho porque capaz estaba escuchando la clase en el camino. Y justo no ahora pasa no nada. no la encontré en el foro. Está, yo se las mandé a los mails, Ah, pero no pasa no, nada. Yo se las porque recién, sí, yo soy Fernández Mariana, sí. profe. Capaz que no, ahora reviso los mails porque los estuve revisando recién, pero Si no, ahora me fijo. te lo envío, no hay drama. Dale, Así lo dale, no hay tienen. problema. Ahora me fijo y cualquier cosa al final de la clase te envío un mail. Dale, es súper cortita. ¿Cómo se llama? La actividad es súper cortita y es amigable. Se la están haciendo todos Bueno, re bien. Así bueno, que bueno, gracias. te lo envío a tu mail y bueno, si alguien más Sí, necesita, me avisa. no hay problema, gracias. Bueno, otra cosa que les quería decir acerca de esto es, bueno, ¿cómo es la idea de Anato? Primero, bueno, tenemos el examen y después hay una clase, o sea, hoy tengo que dar tejidos, que es una clase re linda, así que no sé ustedes cómo quieren hacer, si quieren que primero tengamos el examen y después damos el seminario o al revés. Profe, Sí. Yo prefiero primero el examen. Sí, yo tengo también. compañeras que están recién saliendo del trabajo, así Bueno. que no creo que estén en su casa para hacer el examen. No, profe, yo estoy viajando. Claro. Bueno, Sumo listo. a las 7 estaré. Bueno, entonces si quieren, arrancamos con el seminario de Anato y después damos el examen. ¿Les parece como para esperar a los otros compañeros que no llegaron todavía? Sí, Bueno, obvio, no hay problema. sí, no hay problema. De última, Gracias. si están muy ansiosos y eso, podemos cortar el seminario a la mitad y yo cuando llegue a un punto del seminario les pregunto de vuelta si tienen ganas de que lo arranquemos o no y me dicen ustedes. Si quiere, profe, avisa cuando llego y ahí arrancamos. Sí, tranqui. Profe, Sí. le hago una consulta. Usted ahora cuando va a arrancar el examen, ya tengo que tener abierto el mail, así me llega lo que tengo que responder. Sí, o sea, sería lo ideal que ya tengan abierto el mail Ok. como para que les llegue. Igual esto también lo pueden resolver del celu, así que no pasaría nada. Profe, Sí, yo mucha yo maña no tengo me una doy con el pregunta. celular. Sí, Sí, Una consulta. el examen. Bueno, no sé quién habla. Perdón. No, lo que lleva con en enviar es un link o hay que bajarse un programa o yo lo voy a hacer desde la computadora. es de la misma manera que yo les envié la encuesta que les hice. Ujú. Eso Sí. es el mismo formato. O sea, ustedes la encuesta les llegó al mail Sí. como si fuera un link. Cliquean y abren y se les abre un Google Forms donde tienen ahí el examen y van respondiendo, de la misma manera que fue la encuesta. Profe, Dale, yo no perfecto. estuve en la La encuesta encuesta. que mandó la otra vez. La encuesta que mandé la otra vez, sí. Bueno, no pasa nada si no estuvieron en la encuesta, si por alguna situación no la respondieron. Podemos, o sea, si no, es bastante intuitivo, si ustedes no pueden acceder por alguna situación, charlamos en ese momento y nada, pero es intuitivo, les llega un mail, tienen que abrir ese link y directamente ya saltan a las preguntas. Ok, es por multiple choice. ¿Te acuerdan que habíamos charlado que era como un mix? Hay algunas que son choice, otras que son para escribir un poquitito, hay imágenes también. Es como Ok. hablamos la clase pasada. ¿Y es una vez que terminamos todo, te lo enviamos o Sí, está preparado como por partes? No. El examen tiene todas las preguntas ahí y una vez que terminan, lo envían. Igual al final del cuestionario les va a preguntar, o sea, tienen como un clic para poner enviar y eso directamente me lo envían al mail. Fíjense que al principio del cuestionario les pregunta su mail, ustedes ponen el suyo como para que a mí me llegue de quién es el
el examen. Pero sí, la idea es que tienen más o menos media hora, 40 minutos, pero no es un examen largo para nada y estuvieron repasando y eso es bastante sencillo y es mucho de lo que ya habíamos hablado la vez pasada. Ah, bueno. Bueno, ¿quieren que arranquemos con lo otro? Sí, dale. Joya. Voy a detener la compartida si me paso a la otra clase. Bueno, entonces ya hoy ya se arranca la unidad 2, ¿sí? Y el primer punto, o sea, el punto de la unidad 2 es tejidos. Bueno, acá un poquito cómo vamos a estudiar tejidos. Yo primero les voy a dar una introducción, vamos a hablar un poco de qué son los tejidos, los voy a ubicar un poco en tiempo y espacio. Después vamos a hablar un poco de lo que es el tejido epitelial, qué es el tejido conectivo. Dentro del tejido conectivo vamos a tener un punto que es tejido conectivo especializado, y después vamos a hablar de tejido muscular. Entonces, nosotros ya, como para ubicarlos, ¿dónde estamos? Ya vimos célula, todo lo que fue la unidad 1 fue de célula, ¿sí? O sea, esto ya estaría cumplido. Así que ahora nos vamos a volcar a la unidad 2, que es tejido, y después, a partir de la unidad 3 y en adelante, vamos a ver estos otros dos, que es órgano y sistema, ¿sí? O sea, la semana que viene los vamos a arrancar a estudiar hasta fin de año. O sea, ya esta parte la hicimos, hoy vemos y terminamos tejido, y después ya nos queda todo el resto de la materia, que es hasta fin de año. Entonces, si ustedes se acuerdan, lo que hemos visto un poco en la clase introductoria, habíamos hablado de que la célula era la mínima unidad funcional. Habíamos dicho que las células se agrupan según su morfología y función para formar los tejidos, y que a su vez los tejidos formaban órganos, y el conjunto de órganos formaban un sistema, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el sistema reproductor, ¿sí? Los conjuntos de los órganos que forman ese sistema, que cumplen la función de reproducción, forman parte de ese sistema. Entonces, para ubicarnos, que estamos todavía de este lado, pero hoy ya nos movemos. Entonces, un tejido, como les dije, es un conjunto de células que van a tener igual origen, igual estructura e igual morfología, que se agrupan para cumplir una función, que es la función que va a cumplir ese tejido, ¿sí? Bien, entonces, se van a clasificar como todo. ¿En qué puntos? Teniendo en cuenta qué puntos. Teniendo en cuenta el tipo y las características de las células que conformen ese tejido, la cantidad y la sustancia intracelular y la función que van a cumplir, ¿sí? Entonces, con esas tres grandes características generales se van a clasificar. ¿En qué? En tejido epitelial, en tejido conectivo y en tejido muscular. Entonces yo primero voy a hacer una descripción del tejido epitelial, después del tejido conectivo y después del tejido muscular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un epitelio? Un epitelio es un tipo de tejido que va a recubrir todos los órganos que son huecos y que forman parte de nuestro organismo, que van a comunicar con el exterior de manera directa o indirecta. Entonces yo acá les puse una fotito justo de una de ustedes que hizo el cuestionario,
como para que sea algo más familiar. Pero bueno, es básicamente lo que lo que les había preguntado en el cuestionario, donde habían ustedes descrito las distintas superficies de las células que forman parte de los tejidos. Entonces, ustedes describieron que había una superficie apical, que era la que estaba en contacto con la luz del órgano, una superficie lateral, que era la que estaba en contacto con la célula vecina, y una superficie basal que estaba en contacto con la lámina basal, ¿sí? Así es como cómo se van a organizar los tejidos, ¿sí? Van a tener distintas superficies, o sea, las células que forman los tejidos van a tener polaridad y van a tener distintas superficies que van a cumplir distintas funciones. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar tejido epitelial? El tejido epitelial se va a dividir, ¿sí?, según las células que lo conforman. Entonces, nosotros podemos estudiarlo según la morfología, ¿sí?, es decir, cuál es la forma de estas células, y según la cantidad de células que formen parte de este tejido. Entonces, la división según la morfología celular puede ser plano, ¿sí? Si se fijan, esta es una imagen, como un esquema en realidad, donde tengo células que son súper anchas, ¿sí?, pero muy poquito, o sea, muy bajitas. Entonces, justamente de eso se trata, ¿sí? Un tejido epitelial plano tiene un ancho celular mayor al alto celular. Un epitelio de tipo cúbico, ¿sí?, si se fijan, son como cubos, por eso se denomina cúbico. Tienen igual ancho celular en comparación con el alto celular. Y un tejido epitelial cilíndrico justamente forma un cilindro. Tengo un ancho celular mucho menor al alto celular. Entonces, división según morfología, plano, si son más anchas las células en comparación con su alto, cúbico, si el ancho y el alto son iguales, y cilíndrico, si el ancho es menor en comparación con su alto, ¿sí? Y como les dije, según la cantidad de células, o sea, yo tengo que agregar al nombre del tejido no solamente la morfología, sino la cantidad de células. Entonces, puede ser simple, es decir, que tiene una única célula de espesor, ¿sí?, con respecto a su membrana basal. Estratificado, si tengo más de una célula, ¿sí?, es decir, que se apilan las células. O pseudoestratificado. Pseudoestratificado, es pseudo, porque si yo lo veo parece que está formado por más de una célula apilada, pero en realidad no, es una única capa de células, pero que no todas llegan a la luz, ¿sí? Es decir, todas se apoyan sobre la membrana basal, que es esta en color gris, no como esta, que por ejemplo esta célula que estoy acá marcando no se apoya sobre la membrana basal, se apoya sobre la célula que está abajo, pero no todas llegan a la luz. Entonces, conociendo la morfología, es decir, si es plano, cúbico o cilíndrico, y conociendo la cantidad de células que lo conforman, es decir, si es simple, estratificado o pseudoestratificado, voy a poder nombrar los epitelios. A su vez también voy a tener divisiones especiales, ¿sí?, que son adaptaciones que tuvo que tener este epitelio para cumplir su función. Por ejemplo, este epitelio que estoy mostrando acá, como tiene más de una capa de células, es estratificado. Pero acá, sobre la capa más superficial de las células, tengo como una capa de proteínas que se denomina queratina, ¿sí? Y es, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener en la piel, ¿sí? Nuestra piel está formado por este tipo de epitelio, con queratina, ¿sí?, porque le da dureza, resistencia. Otros epitelios tuvieron que
tuvieron que especializarse en, por ejemplo, movimiento, ¿sí? Entonces, este epitelio es pseudoestratificado, ¿por qué? Porque todas las células están sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la luz, pero también tiene lo que se denominan cilias, que son pelitos, ¿sí? Que van a permitir, por ejemplo, al moverse, va a permitir que lo que está en la luz del órgano se mueva, ¿sí? Y esto, por ejemplo, lo voy a ubicar en lo que son vías aéreas. Cuando yo toso o estornudo, estas cilias se mueven para poder excretar, ¿sí? hacia el exterior lo que el patógeno o el microorganismo que me haya ingresado, ¿sí? Justamente las personas que fuman, estas cilias comienzan a volverse más y más bajitas, ¿sí? Y de esa manera es por eso que son más propensos a enfermarse, porque estas cilias no están, y por lo tanto, cuando la célula se quiere mover, se mueve, logran un movimiento, pero no es tanto como las que no fuman, que tienen todas estas cilias intactas, ¿sí? Todos estos pelos intactos. Igual ahora lo vamos a ver uno por uno. Entonces, como yo les vine diciendo, ¿yo cómo voy a nombrar un epitelio? Primero voy a poner la palabra epitelio, ¿sí? Es lo primero que lo pongo. La palabra textual, epitelio. A esta palabra le va a seguir la descripción de la morfología, es decir, si es plano, si es cúbico o si es cilíndrico. Y acá yo les hice la salvedad de que la morfología que tengo que poner es según la morfología de la última capa de las células, ¿sí? ¿Y esto cuándo me va a servir? Cuando es estratificado, cuando está formado por más de una capa celular. Y después tengo que indicar cuál es por cuántas células está compuesto, es decir, si es simple, es decir, que está compuesto por un solo tipo de célula, o si es estratificado, si tiene más de una capa celular. Y luego pongo si tiene algo especial, es decir, si está queratinizado o si está ciliado. Si no está ni queratinizado ni ciliado, no pongo nada, ¿está? Entonces, epitelio más la morfología de la única o de la última capa de las células, más si es simple o estratificado según la cantidad de células que lo conforman. Y acá les puse que si es pseudoestratificado, lo voy a nombrar de esta manera. Epitelio pseudoestratificado, es decir, que yo no pongo la morfología, porque ya me lo está diciendo esta palabra, y luego le agrego si tiene algo especial, si es queratinizado o si es ciliado. Yo sé que ahora parece como medio chino, pero ahora cuando veamos punto por punto, les va a caer la ficha. Entonces, ¿por qué los epitelios tienen que tener esta morfología? O sea, ¿qué es lo que le da? Bueno, justamente la función que cumplan, ¿sí? Es lo que va a estar correlacionado con la morfología o con la cantidad de células que conformen ese epitelio. Entonces vamos a ir viendo esto. Entonces fíjense, esta imagen que yo les pongo acá. Fíjense que de acá para acá, ¿sí? Es decir, la mitad, como si yo dibujo de la imagen una diagonal, la mitad para acá, esta parte es sangre, ¿sí? Entonces yo voy a ver estos rositas, son glóbulos rojos, y estas células son linfocitos, ¿sí? Son otro tipo de células. Pero yo veo esta parte y es un epitelio, ¿sí? Es decir, un epitelio porque esta parte es un vaso sanguíneo. Entonces, si se fijan, acá tengo una célula, acá tengo otra, acá tengo otra y acá tengo otra. Todo lo que está por debajo no es parte del epitelio, del tejido epitelial, ¿sí? Es otro tipo de epitelio. Entonces, en los vasos sanguíneos, yo tengo estas células que son
planas, ¿sí? Y